A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también desde cualquier parte del mundo en tiempo real, www.telesucesos.net, streaming, botón de en vivo, y nos ven desde cualquier parte del mundo. Igual este programa, al igual que el resto de Quito TV, luego de su emisión, son colgados también o subidos a la plataforma de YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de David Gutiérrez. Él es presidente de Oikonomics y vamos a hablar un poco. Ya hemos hablado, en algún momento hablamos incluso de un estudio previo al Mundial de Fútbol de Qatar. Ellos vienen haciendo varios estudios de todo el impacto económico que representan las distintas actividades que se dan, digamos, de manera cotidiana, o las que causan más noticia, y esas noticias determinan, por supuesto, un impacto. David, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cuál es ese impacto, en este caso, de las exportaciones de banano a Rusia, que fueron suspendidas a principios de mes, o fueron vetadas por un tema de una mosca jorobada, llamada así, por parte de la Agencia de Regulación Fitosanitaria de Rusia, y que también salió como noticia el tema de los claveles? Ese no lo tenemos muy claro, porque lo de bananos como que se llevó toda la atención. Bienvenido, cuéntenos un poquito. Ustedes han hecho un estudio respecto al impacto que se dio y que se viene dando a raíz de este tema. Exactamente. Buenos días, David. Muchísimas gracias por la invitación. Igual un saludo a toda la audiencia de Quito TV. Efectivamente, nosotros en Oikonomics realizamos justamente un estudio relacionado a esta noticia que se desarrolló hace algunas semanas, en la que empezaron a aparecer sanciones de parte de Rusia hacia productos ecuatorianos. Y justamente esto generó mucha conmoción, digamos, en el mundo económico y sobre todo en ciertos sectores del país, considerando que Rusia es un importante socio comercial ecuatoriano. Y claro, pudimos ver que justamente quizás muy pegado a la decisión y a los comentarios del gobierno sobre qué hacer con el armamento bélico que Rusia vendió hace 30 años al Ecuador, nace estas sanciones quizás como una represalia justamente a esos comentarios del gobierno. Vemos que, por suerte, esto ya fue una noticia que ya se levantaron estas sanciones. Sin embargo, sí generó mucha conmoción, ya que pudo haber habido un impacto grande, digamos, en la economía nacional. Y justamente ese es el objetivo del estudio que realizamos, tratar de tener una identificación de cuál pudo haber sido el impacto de estas sanciones, si es que se las hubieran o se hubiera mantenido, y además cuáles eran los otros productos con los cuales Rusia podía castigarnos o de cierta manera entrar con este conflicto ya no armado, pero más bien económico. ¿No? Así es. Dentro del estudio, ¿qué es lo primero que ustedes hicieron? ¿Identificaron porcentajes, por ejemplo, de las exportaciones en determinados productos que van a Rusia? Lo acabas de decir hace un momento. Rusia es uno de los mayores socios comerciales de Ecuador. ¿Eso fue lo primero que se hizo? ¿Cuánto, por ejemplo, de todo lo que exportamos de banano va a Rusia, va a Estados Unidos, va a otros países? Y se determinó qué tan fuerte es este impacto. ¿Por ahí empezaron? Exactamente. Justamente lo que quisimos es tratar de armar esta historia para tratar de conocer justamente cuál es el impacto que podría haber, porque al inicio también muchos habló esto de que va a ser quizás una catástrofe el tener estas sanciones, pero queríamos justamente tratar de tener esa evidencia de qué tan cierto va a ser. Otros decían es mínimo, no va a pasar nada. Exactamente. Se los puede redireccionar ese producto. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Entonces, empecemos primero con cifras a noviembre del año anterior. ¿Cuáles son los principales socios comerciales de Ecuador? Es decir, los países a los cuales Ecuador vende sus productos. Correcto, entonces, a nivel general de productos. Exactamente. Primero, correcto. Entonces, en primer lugar está China, ¿sí? Que prácticamente es cerca del 26% de las exportaciones ecuatorianas tienen ese destino, seguido por Estados Unidos, y en tercer lugar se encuentra Rusia, seguido por otros dos países europeos, que además, si tomamos de la Unión Europea como un solo bloque, sería nuestro tercer socio comercial. Es decir, China, 26%, Estados Unidos, ¿cuánto? ¿22? Como un 16%. 16 ya. Y Rusia, en cambio, es solo el 4%. Pero claro, Rusia, tomándolo como país individual, comparado con otros países de la Unión Europea. Sin embargo, si agrupamos todos los países de la Unión Europea,
sobrepasa lo que estaría con Rusia. Entonces ya a primera manera vemos que son productos que quizás son un destino, Rusia, que no tiene una representación significativa dentro del comercio. Lo segundo que nos preguntamos fue qué productos somos los que más exportamos. Y en ese caso, claro, encontramos que el camarón es el primero, en el cual el principal destino es China, pero el segundo, que es prácticamente la mitad de las exportaciones de camarón, son el banano, y el principal destino es Rusia. Y claro, al ser el banano uno de los principales productos de exportación, que representa el 16% de todas las exportaciones del Ecuador, puede ser un golpe bastante fuerte a la economía nacional. Banano, ahí sí, Rusia es el principal destino. Así es. Ajá. Del porcentaje de banano que se exporta, ¿cuánto va Rusia? El 22%. 22%. Entonces, claro, frente a eso, si empezamos a pensar de que Rusia pone sanciones, ¿sí? Sobre este producto que es importante y además es el principal consumidor de banano en Ecuador, entonces es algo de que nos preocuparíamos. Pero también a días después de haber puesto estas sanciones, aparece esta noticia de que van a haber sanciones también en los claveles. Entonces, claro, la parte de flores, por ejemplo, dentro de los productos que el Ecuador exporta, está en el top 10, pero Rusia ya no representa uno de los mayores socios comerciales. En este caso es Estados Unidos, donde prácticamente un tercio de esas exportaciones son el destino, seguido por Kazajstán. Rusia tiene apenas el 0.8% de las exportaciones de flores. No llega al 1%. No llega ni siquiera al 1%. Entonces, claro, ahí empezamos a entender de que posiblemente no sea un lugar que pueda tener una afectación significativa en la economía como y de pronto por eso no fue tan impactante la noticia, o fue como secundaria también. Sí, y además de que como lo habíamos conversado antes, no había en verdad una noticia, en verdad que esté certificado. No fue como un dato oficial, claro. Esa sanción. Y claro, de ahí nos pusimos a pensar, si esto es algo que continúa, porque además el gobierno no emitió justamente mucha información al respecto de esto, pensamos de cuál podría ser los otros escenarios con los cuales Rusia podría castigarnos. ¿Y cuáles pueden ser? ¿Cuál es el producto después del banano, por ejemplo? Entonces, ¿cuál podría ser? Desde el lado de lo que Rusia compra, ya no son muchos los productos. Entonces, quizás por el otro lado quizás Rusia deja de vendernos cosas. Entonces, ahí es igual importante entender qué es lo que el Ecuador compra del mundo. Entonces, ahí vemos de cuáles son los principales países a los de que Ecuador compra. Y ahí tenemos igual a los mismos países, que son generalmente Estados Unidos, China, países de la región, y Rusia aparece recién en el 24º lugar. Entonces, de países a los que compramos. Ecuador adquiere productos. ¿Y qué producto, por ejemplo? Se habla bastante de que el tema de fertilizantes, por ejemplo, se compra Rusia. Entonces, igual, dentro de eso, Rusia no aparece como un socio comercial. ¿Qué productos son los que más importa el Ecuador? Entonces, los productos que más importa el Ecuador son vehículos, ¿sí? Que los traemos de China, seguido por medicamentos, que los compramos de Colombia, seguido igual de elaborados de soya, que igual se lo compra de países de la región, seguido celulares, y el final trigo, que lo compramos de Canadá. Entonces, igual dentro de los principales productos que el Ecuador importa, no aparece Rusia. Entonces, veamos cuáles son los productos que más importamos de Rusia. Son abonos, específicamente abonos nitrogenados, y el otro abono que es con nitrógeno, fósforo y potasio, que son destinados para la agricultura. Aquí pensemos del abono nitrogenado como la urea, ¿sí? Y el otro un abono mucho más especializado, que tiene más componentes. En ese caso, ¿sí? El 50%, cerca del 50% de las importaciones de abonos nitrogenados sí provienen de Rusia. Entonces, si eventualmente Rusia quisiera tener mayor impacto con sus sanciones, podría haber puesto una limitación justamente a la venta de estos abonos, y eso tendría nuevamente un impacto sobre la producción agrícola ecuatoriana. Claro, es una cadena además, ¿no? Exactamente. Claro. Y pensando sobre todo en cuál es el destino y el uso de esos fertilizantes, vemos que nuevamente el sector bananero es el principal consumidor de esos abonos. Entonces, la mayor afectación pudo haber sido específicamente sobre el banano, y teniendo ya un menor compra, y por último, posiblemente una reducción justamente en el rendimiento de la producción de banano, que pudo haber tenido unas consecuencias a largo plazo más grandes. Entonces, por suerte, se levantaron estas sanciones durante la semana anterior. Parece que ya el gobierno ha tomado medidas diplomáticas con Rusia, justamente para negociar estos tratados, y vemos que ojalá no suceda algo similar sobre otros productos, ya que las exportaciones ecuatorianas, específicamente de productos no petroleros,
han tenido una relevancia muy marcada sobre la economía nacional y es uno de los elementos que en verdad nos ha permitido salir adelante y no estar tan golpeados por las diferentes crisis que hemos sufrido. Correcto. Ahora, esta noticia a veces se dice que dentro de lo malo se puede sacar algo bueno y resulta que muchos exportadores deben estar pensando en nuevos mercados, en llegar con productos ecuatorianos a nuevos mercados, o sea, tener alternativas en caso de que vuelva a pasar algo con Rusia o con cualquier otro país, saber dónde ubicar. Incluso mucho de este cargamento de banano que estaba ya en camino, en destino a Rusia, sé que lo ubicaron, por ejemplo, en países como la India, es decir, seguramente les tocó pagar más porque los fletes mover de un lado a otro, pero posiblemente se están descubriendo también nuevos mercados. Puede ser algo positivo. Efectivamente, de hecho, aquí surgen algunas lecciones que deberíamos aprender. O sea, la primera, justamente, el tema de diplomático, que es algo que no deberíamos justamente tenerlo así muy a la ligera, porque comentarios que pueden haber sido vistos desde muy internamente, tienen una implicancia que afecta a todo el país. Creo que esa sería justamente la primera lección. La segunda es justamente lo que mencionas, y es el tratar de no depender tanto de un solo socio comercial, tanto eso en lo que vendemos como en lo que importamos. Entonces, el caso de Rusia, por ejemplo, ya cuando hubo o inició justamente el conflicto con Ucrania, ya hubo ese llamado de atención justamente a los exportadores bananeros de tratar de diversificar más su producción y no depender solo de Rusia. Esto es algo que en los últimos años ha empezado a suceder, por ejemplo, un incremento en las exportaciones a países del Medio Oriente, y también cada vez más la mayor participación de China como el principal socio comercial del Ecuador, donde también ya las exportaciones de banano han empezado a aumentar. Ahora el problema queda para otros sectores, por ejemplo el camarón, en el cual ya el 50% de las exportaciones de camarón son destinadas a China. Entonces, nuevamente, quizás para el sector bananero se aprendió la lección, están justamente en ese proceso, pero el resto de sectores también deberían seguir con mayor precaución justamente esto acá, no depender tanto de un solo socio comercial. Ahora, lección para el gobierno, como dice el tema de la diplomacia, y también lección para el gobierno, en este caso para Ecuador, en ir como es tratando de hacer otro tipo de tratados de acuerdo comercial con otros países, porque claro, existen beneficios seguramente de llegar con el banano a Rusia en temas de aranceles, qué sé yo, pero también con otros países de pronto no tenemos esos beneficios, por eso es que no hemos llegado con nuestros productos, y la cuestión sería empezar a hacer tratados de libre comercio con muchos países que nos permita en cualquier momento, si pasa esto que sucedió con Rusia, poder ubicar inmediatamente los productos en otros sitios. Sí, así es, y es justamente creo que esa parte de la diplomacia en la que se debería continuar. Si bien el gobierno anterior hizo algunos esfuerzos por tratar de abrir los destinos, digamos, de las exportaciones del Ecuador y facilitar justamente esto, todavía existen países a los cuales no hemos todavía tocado la puerta y ver si existe ese interés. Y claro, justamente nace en esto y sobre todo evitar estos problemas, el tratar de llegar a esos acuerdos. Recordemos que, por ejemplo, de los principales socios comerciales ya hemos firmado un acuerdo comercial con China, pero todavía no hemos hablado nada con Estados Unidos, por ejemplo, que es igual otro socio comercial importante. Capaz existen temas políticos detrás de quizás por tener un acuerdo comercial con China, dificulta tener un acuerdo comercial con Estados Unidos. Sin embargo, es tratar de mantener siempre las relaciones abiertas y sobre todo llevarnos bien igual para que no existan estos problemas nuevamente, ¿no? Así es, que no existan esos problemas. En el caso, por ejemplo, de los productores, siempre tener un producto de primera calidad que permita que esos países también, por el tema de ser un producto de primera calidad, siempre se exija de que sea camarón ecuatoriano, de que sea banano ecuatoriano, de que sea cacao ecuatoriano, de que sean claveles ecuatorianos. Por ahí también va el tema del trabajo de parte de los productores. Sí, y aquí igual recordemos que Ecuador sí tiene un peso en el momento de negociar en estos productos estrella, en el cual Ecuador es el campeón, por así decirlo, en el mercado, tanto en camarón como por ejemplo en banano, somos referentes mundiales. Entonces también ahí posiblemente podríamos tener una posición un poco más fuerte al momento de negociar. Sin embargo, eso no significa que entremos también a ser muy abusivos o pensar que no nos va a pasar nada, ¿no? Claro. Un impacto hubo con esta restricción, con este veto. Aparentemente todavía es muy temprano como para poder tener ya esa estimación de no podemos tener todavía datos, lo que se ha dejado vender, pero claro,
dimensión de esto puede haber sido hasta 10 mil millones de dólares que se podrían haber perdido, que son las ventas, digamos, de banano en todo un año. Pero se estima que son al menos 10 millones de dólares de los que se perdieron por haber tenido este retraso, digamos, en una semana de... ¿Cuánto, perdón? Cerca de 10 millones de dólares lo que se estima por parte de los exportadores. Entonces, igual hasta que no tener la información oficial, no podríamos estar completamente seguros de ese impacto. Aquí la ventaja, por así decirlo, fue que fue prácticamente una semana de la sanción, y hasta la operación, inclusive en la propia Rusia, quizás pudo haber sido que no sea tan grave este impacto. Así es. Estoy viendo aquí dentro del estudio que dice, dada la secuencialidad en que Rusia ha impuesto sanciones a estos productos, se podría prever que implemente sanciones adicionales a otros productos, que es lo que hemos hablado. Sin embargo, al analizar la canasta de productos ecuatorianos que Rusia adquiere, se evidencia su reducida participación sobre las exportaciones totales de estos. Secuencialidad, es decir, ha habido ya, hay antecedentes. Claro, refiriéndose más bien justamente a que se impuso esta sanción sobre el banano, y días después hubo la noticia por lo menos el tema de clavel. Entonces, claro, parecía que iba a haber una mayor, o podrían haber habido mayores decisiones que podrían afectar al país, pero claro, ahí justamente lo que conversamos hace un momento, eran pocos ya los espacios en los cuales Rusia podría castigarnos. Quizás la mayor afectación puede haber sido una restricción en la venta de abonos nitrogenados que el Ecuador importa de Rusia. Y eso el 50%, ¿no? Prácticamente. Así es. De esos abonos. De esos abonos. ¿El resto a quién le compramos, por ejemplo? O sea, ¿se pudiera suplir si Rusia nos deja de vender los abonos? En ese caso, a ver, si estamos hablando solo de abonos nitrogenados, Ecuador compra a Rusia y lo compra el resto a China e Italia. De los abonos, en cambio, que son con nitrógeno, fósforo y potasio, igual, compramos una parte a Rusia, casi el 17% de esos abonos, seguido igual de China y de España, que los compramos. Entonces, ¿podríamos haber tenido o comprado de otros socios comerciales? Sí, pero entre ese proceso de dejar de suplir, digamos, el 50% para los otros, no estaría muy seguro de qué tan fácil sería el poder hacer ese cambio, ¿no? Así es. Ahora, estas medidas o estas situaciones son de orden político y que se dan en el campo estatal, por lo general golpean siempre en el sector privado. Sí, ¿no? sí al país. Claro, así es. Ahora, en este caso fue algo muy específico que fue al banano. Entonces, la sanción, en el caso en que haya sido una medida retaliatoria frente a los comentarios del gobierno, fue bien pensada y pudo haber tenido en verdad un impacto significativo en la economía ecuatoriana. Así es. Prácticamente fueron 15 días de veto, esto creo que inició el 2-3 de febrero, sí. Recuerdo, ¿no? Y claro, más 15-17 estamos hablando, porque este fin de semana se levantó esa restricción. Claro, y además de que venían justamente en San Valentín, posiblemente ya es un mes en el cual existe una... De pronto por ahí vino incluso esa noticia, ¿no? Justamente que no fue tan confirmada el tema de las flores. Entonces, es el mes en el que más ventas hay justamente de flores. Entonces, el pensar que ahora nos van a atacar sobre todo en flores, dado ese mes en específico, nos lleva a pensar e hipotizar de que posiblemente pueden haber otros sectores en los que puede castigar Rusia. Por suerte no son muchos en porcentaje, ¿no? Claro. ¿Cuánto hablamos de flores? ¿Era el 4%? Es menos del 1%. Ah, 0.8. Sí. Menos del 1% en lo que es flores, sí, a Rusia. El principal destino de las flores es Estados Unidos. ¿Qué porcentaje tenemos? 33%, digamos, de las exportaciones. ¿Y después China? De flores son a Estados Unidos. Luego Unión Europea. Es ya la Unión Europea. Como bloque, sí, digamos. Y claro. Rusia, como digo, es mínimo el volumen, digamos, de lo que se exporta. Ahora, claro, si pensamos esto dentro de la empresa que se dedica a exportar a Rusia, es una afectación posiblemente bastante grande, ¿no? Claro. Aquí estamos hablando solo sobre el tema macro, pero posiblemente ya en las afectaciones individuales sí puede ser algo importante, ¿no? Claro, porque además en el tema del banano se habló de que el veto es a 5 exportadoras de banano. Así es. ¿Cuántas exportadoras tenemos? ¿Cuántas llegan a Rusia, no? Fue sobre 5 que decían que se ha detectado que en esos embarques está viniendo la mosca jorobada. Claro, no se ha dado mucha información sobre cuáles son, pero ¿cuántas son? Pero aquí pensemos que estamos hablando del principal destino del banano ecuatoriano, entonces esas 5 posiblemente sean las 5 más importantes en las que tienen justamente una mayor historia o tradición, digamos, de exportando este producto y obviamente una significancia relativamente alta sobre cuánto están exportando. Entonces, esto fue algo que
necesariamente tuvo un impacto. A pesar de que suena que 5 son pocas, posiblemente estamos hablando de algo muy alto dentro del volumen que se exporta, ¿no? Dentro de Economics, ¿hasta dónde van a avanzar ustedes con este estudio? ¿Qué es lo que van a tratar de determinar? ¿Qué es lo que se viene ahí, profesor? Bueno, con este estudio, por suerte, justamente mientras estamos ya terminando justamente de realizarlo, se levantaron las sanciones, entonces dejamos esto ahora como qué es lo que hubiera podido pasar. Claro, cambia, ¿no? Está pasando, este va a ser el impacto, ¿cuál fue el impacto? Y todavía nos queda todavía hacer, digamos, este cierre, pero capaz ya con información oficial sobre cuál en verdad fue ese impacto. Ahorita armamos justamente los escenarios de lo que pudo haber pasado, que por suerte no fue así, pero quizás hacemos ese cierre del estudio con la información oficial. Vamos a desarrollar igual como siempre, hemos desarrollado siempre estudios justamente de temas coyunturales. Entonces estamos ahorita prontos a empezar un estudio sobre el análisis justamente de la nueva contratación por horas, que ya la semana pasada la ministra de Trabajo mencionó ya el valor que sería entre 5 y 8 dólares, y justamente estamos viendo cuál sería justamente la población que podría acceder justamente a este tipo de contratación y cuánto eso representaría ya en monetario, y la diferencia con el salario básico o la contratación. ¿Algo respecto al aumento del IVA también? El tema del IVA también es algo que lo estamos evaluando. Todavía estamos en ese escenario frente a la decisión del precio del 15%. Claro, porque además, y también, sobre todo por el otro hecho que queremos atarlo, es el tema de consumo, de cuál podría haber sido el impacto sobre el consumo de esto. Y posiblemente el tema ya fiscal, en el cual qué se podría hacer con esos recursos, si eso en verdad es suficiente para financiar justamente el conflicto armado interno, o posiblemente queda algo más para tratar de invertirlo en otros lugares. Entonces sí, son siempre temas coyunturales que siempre lo estamos tratando de analizar, ¿no? Claro, porque además el impacto del IVA, y así sea un punto, a veces nosotros somos acostumbrados al redondeo, y claro, ¿no? O sea, si algo valía 1.12, que era $1 más 12% de IVA, ahora en vez de subir a 1.13, puede ser que le pongan a 1.15, porque estamos acostumbrados al redondeo. Y claro, en la práctica, ese 12 se convirtió en 15, por más de que esté en 13, por ejemplo, ¿no? Claro. Son impactos que se vienen a dar dentro de la... Claro, y también podríamos pensar de que existen algunos productos que no se van a ver afectados por este incremento, que son la mayoría de productos que son parte de la canasta básica, pero hay otros en los que necesariamente sí va a haber un incremento. Entonces, posiblemente pueda haber este caso en que el consumidor decida, bueno, me van a subir el IVA, posiblemente deje de comprar algo. Pero claro, ¿qué productos serían esos? Porque, por ejemplo, con la gasolina, van a subirme el IVA, va a subir justamente lo que voy a gastar en gasolina, pero no voy a dejar de pagar la gasolina. Por supuesto. ¿Explico? Ahora, si es pensar, por ejemplo, en mis vacaciones, y supongamos que eso es algo que genera el IVA, posiblemente ya diga, no, ahora ya está muy caro, mejor me quedo y hago mis vacaciones aquí en el país, ¿no? Claro, así es. David, queremos agradecerle por haber estado aquí con nosotros. Le vamos a seguir invitando para ver ya, determinar con números reales, con cifras reales, no cuál era el impacto respecto a las restricciones de exportaciones por parte de Rusia, sino el impacto ya que se dio una vez que se ha cerrado esto, y esperemos que no se dé sanciones sobre otros productos que usted los ha comentado. Tenemos datos, por ejemplo, sobre el cacao. ¿Llega algo de cacao a Rusia o son valores mínimos? Me parece que todavía cacao es un producto que no llega a ese nivel, o sea, de sí es uno de los principales productos que exporta el país, pero es igual, no es mucho lo que llega a Rusia. Me parece que llega incluso más a Japón que a Rusia de cacao ecuatoriano. David, muy gentil por haber estado aquí. No, igual, muchísimas gracias por la invitación, David. Gracias. David Gutiérrez, él es el presidente de Economics. Hemos estado hablando, el estudio decía posible impacto, realmente hemos estado hablando del impacto, porque las cosas a veces son tan dinámicas que de un día para otro cambian. En este caso, el impacto que se dio por parte de la restricción, sobre todo el banano, y ya lo dijimos dentro de la entrevista, lo de los claveles no nos quedó muy claro qué es lo que pasó, si hubo restricción, si no hubo restricción, qué es lo que se perdió. Además es un valor que ustedes en esta entrevista lo han determinado que resultan mínimos en relación al porcentaje total o al volumen total del tema de las flores y los claveles. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV,
con el arquitecto David López en Telesucesos, Canal 29.